Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan, donde esperamos que muy a menudo podamos juntos compartir alimento del cielo que viene a través de la palabra. Y palabra que no solamente sale cuando leemos la escritura, sino también cuando con otros creyentes la podemos compartir. Por eso tenemos nuestro riel de entrenamiento, por eso tenemos nuestras capacitaciones y procuramos definitivamente que la medida sea una medida buena de la palabra de Dios. Es nuestra fuente. Podemos tener ilustraciones, podemos tener pensamientos, podemos sumarle muchos aderezos, pero nada como la semilla de la palabra que toca nuestras vidas y corazones. Por eso queremos estudiarla, por eso queremos tenerla a la mano permanentemente. Les estamos invitando para que precisamente cada uno de nosotros podamos compartir de ese alimento y que no seamos egoístas, que muchos de nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, en fin, aquellos que estén cercanos a nosotros puedan tener la bendición que tú y yo también disfrutamos. Por eso les estamos invitando a nuestra celebración de Semana Santa, donde vamos a presentar un musical precisamente que va a exponer de una manera bella, con música, con actuación, la palabra. Esta Semana Santa siempre será importante. ¿Por qué? Porque hace que las personas, por lo menos, seamos un poco más sensibles. Entonces, uniendo todo esto y entendiendo que trabajamos como un cuerpo, porque somos la iglesia del Señor Jesucristo, vamos a hacer nuestra oración misionera. Y precisamente queremos identificarnos con aquellos pueblos que están necesitados, aquella iglesia naciente, aquella iglesia que está trabajando fuerte, edificando el cuerpo de Cristo, allí cada uno cumpliendo con sus funciones para que muchos pueblos no alcanzados lleguen a conocer del Señor. Pero es muy importante que nuestros obreros y que toda la iglesia de estos países donde se está predicando el Evangelio y que no es tan fácil, ellos sientan que hay una iglesia que está con ellos. No podemos desconectarnos. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia que es universal. Tendremos nuestras diferencias culturales de liturgia, pero debemos interceder mutuamente unos por otros, porque es una sola iglesia, es uno el cuerpo de Cristo. Y un día cuando estemos juntos, seremos llevados juntos y estaremos juntos con Él. No habrá separaciones de esas que los humanos tenemos la costumbre de hacer. No, podemos ser uno en Cristo. Hijos de un mismo Padre, hermanos en una misma familia. Padre, te doy gracias por cada creyente de Templo Belén, Señor. Y te doy gracias porque todos nosotros somos conscientes de nuestra labor para predicar el Evangelio de aquí hasta allá y hasta lo último de la tierra, Señor. Tenemos necesidades, conflictos, problemas, enfermedades, familias, asuntos económicos que resolver. Padre, todo eso lo ponemos en tus manos, pensando que mientras tú te ocupas de esas cosas que nos interesan de este mundo, Señor, que son importantes, nosotros nos estaremos ocupando y procuraremos ser llenos de tu Santo Espíritu para ser unos buenos testigos. Testigos con un testimonio sólido, que las personas lo puedan leer en nuestras vidas, Señor. Y es por esa razón que hoy queremos interceder por nuestros obreros transculturales, que no se sientan solos, que la iglesia trabaja en unidad, que somos parte de los mismos proyectos, y cuando uno de los nuestros está predicando al otro lado del mundo, es tu iglesia la que está predicando. Esa es parte de la labor, y por eso queremos marcar una oración que identifique la unidad en el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo y debemos comportarnos como tal. Te pedimos, Señor, que los nuevos creyentes y la iglesia naciente en estos lugares de pueblos no alcanzados sepan que de una u otra manera hay millones alrededor del mundo que estamos identificados con ellos y caminamos juntos, Señor. La obra no se puede hacer de manera solitaria y egoísta, porque no pertenece a la imagen que tú nos has presentado de cómo es la iglesia, cómo es el cuerpo y cómo eres tú, oh Dios. Padre Santo, la honra y la gloria sea para ti. Así que todo lo que hagamos lo hacemos juntos y lo hacemos para que tú te glorifiques en la vida del ser humano, que tú recibas toda la honra y la gloria y que nosotros menguemos. Por eso ayúdanos a entender tu palabra en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la Escritura y permítame, vamos a leer el libro que estamos estudiando, la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 14 al 27. Y es muy importante procurar que precisamente esta palabra
esté siendo tratada de manera práctica en nuestras vidas. A veces, y es razonable ser teológicos, en otras palabras, estudiar la palabra de tal forma y manera que la podamos explicar con elegancia, con bastante conocimiento, pero a veces abusamos de tal manera que nosotros perdemos pues esa sencillez. La palabra de Dios llega a todas las personas y está en todos nosotros con la seguridad que Dios quiere que la entendamos. No es solamente para los grandes sabios. Así que vamos a leer, por favor, primera carta a los Corintios 12, 14 en adelante. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejarías de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Qué linda escritura la que podemos tener acá. Todos somos parte del cuerpo y por eso le damos gracias al Señor. Padre, bendícenos porque es tu palabra y la necesitamos con suma urgencia. Ayúdanos a entenderlo en Cristo Jesús. Amén. Quisiera iniciar preguntándonos, ¿qué es la iglesia? Hemos dado bastantes explicaciones y creo que en esta carta hemos aprendido bastante. Pero la pregunta sigue siendo vigente. ¿Cuál es el sentido de la iglesia? ¿Quién gobierna la iglesia y cómo se gobierna la iglesia? ¿Son algunas personas en la iglesia, algunos oficios, cargos o miembros más importantes que otros? Todas estas preguntas surgen precisamente de la forma natural en que el ser humano, por consecuencia del pecado, ve las cosas. Para nosotros es muy importante el éxito donde unos están por encima de otros, donde unos destacan más que otros. Sin embargo, en la palabra del Señor no es así. Todas las deformaciones que surgen al interior de la iglesia o como se ve la iglesia vista desde afuera, son solo la consecuencia de un mal entendimiento de lo que la Escritura registra acerca precisamente de la definición de la iglesia, de la razón de ser de la iglesia. Entonces, un texto clave para entender y desenredar esta red que entrampa a las personas que seguimos a Jesucristo y algunos que solamente critican la iglesia y encuentran razones, es precisamente esta figura que hemos venido estudiando. La iglesia es cuerpo. Ahora, ¿se comporta como tal nuestra iglesia? ¿Me comporto yo como tal, como un miembro en el cuerpo de Cristo? Pablo precisamente utiliza este término varias veces y en muchos textos propios de Pablo en sus cartas siempre ve a la iglesia como un cuerpo. Este capítulo, el 12 de la primera carta a los Corintios, uno de los más importantes para denotar que somos un cuerpo. Y aquí quiero reconocer a
a un autor, tal vez, no sé, muchos años atrás, 30 años atrás tal vez, me surgió esa curiosidad de mirar qué dice la Biblia en cuanto al cuerpo. Y encontré un autor que le quiero dar el crédito, Alfred Quinn, autor alemán. Hay muchas corrientes teológicas dentro del cuerpo de Cristo, todas respetables, con algunas diferencias, pero me encantó la forma de este autor escribir, porque él plantea con textos bíblicos las soluciones a nuestras preguntas acerca de lo que no entendemos de la Escritura. A veces nosotros casi que filosofamos y enredamos la pita cuando tratamos de darles explicaciones muy humanas o argumentativas basados en nuestra destreza o capacidad. Sin embargo, dejemos que sea precisamente la sencillez de la palabra la que nos demuestre las características de si somos cuerpo, cómo hacemos para comportarnos como tal. Y nada mejor y mayor que la Escritura. Y es precisamente aquí donde le doy crédito a nuestro hermano Alfred Quinn. No sé si él ya murió o estaría muy anciano, un autor muy antiguo, pero nunca olvidaré toda su colección de textos, donde siempre utilizó la Biblia para dar respuestas. Y uno de sus temas muy importante fue precisamente la iglesia y los ministerios en la iglesia. Y miremos aquí, por ejemplo, algunos textos bíblicos que me recuerdan este texto, pero que realmente sale desde la palabra de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Alfred Quinn y todo ese legado que nos dejó. Pero la Biblia está por encima de nosotros, los autores humanos. Sin embargo, miremos algunos textos bíblicos. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5, y dejemos que sea el texto el que nos defina qué es y cómo se comporta el cuerpo. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Aquí encontramos dos características y vamos a tratarla por separado, juntando otros textos más. Este pasaje nos está recordando que el cuerpo de Cristo es plural en el sentido de los miembros. No es que seamos muchas iglesias. Hombre, sí, tenemos muchas iglesias locales, pero todas las iglesias locales pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y Cristo sigue siendo la cabeza. Sin embargo, en cada iglesia, en cualquier lugar del mundo donde la iglesia se reúna, debe haber la manifestación de pluralidad. Por eso entendemos que una deformación podría ser que en una iglesia un pastor o un líder quiera uniformar a todas las personas, haciéndoles parecer a ellos como al pastor. En otras palabras, su forma de actuar, de predicar, de hacer. Esto uniforma a la iglesia. Nosotros no somos uniforme. Nosotros tenemos identidad. Somos individuos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y esto es importante entenderlo porque la pluralidad está claramente demostrada en la Escritura. Somos muchos, somos varios y todos tenemos cabida en el cuerpo de Cristo. Pero además ese texto me recuerda otra característica que también aparece en 1 Corintios 12, 4 al 6 y vamos a juntarla con el texto que antes leímos. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Y hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Entonces, es el mismo Dios el que nos permite servir, pero son distintas las maneras de servir. El texto anterior que leímos para hablar que somos plurales también dice que hay diversos dones, diversos miembros, diversas formas. Entonces, entendemos que la palabra del Señor habla del cuerpo de Cristo, que en sus miembros hay diversidad. Ahora, ¿qué es la diversidad en las Escrituras? Es entendida desde mi servicio, que es diferente a los demás, y no desde mi individualismo de me tienen que respetar porque yo soy diverso. No, la diversidad de los miembros del cuerpo de Cristo siempre cumplen una función diversa precisamente, pero para bendecir y ayudar a los demás. Y no sencillamente para decir, soy único, soy diferente, me tienen que aceptar así,
y no me entiendo con nadie, y si no creen eso de mí, bueno, esa manera de aislarnos del cuerpo automáticamente hace que al poco tiempo vayamos a morir porque nos necesitamos unos a otros. Ahora, pensemos en esto. El mismo texto nos enseña que hay miembros en el cuerpo de Cristo que se ven, pero hay otros que no se ven. Y aquí es donde los prejuicios humanos empiezan a hallar más deformaciones, cuando salen enseñanzas raras y extrañas, donde las personas se les quiere hacer sentir que es importante que se noten en lo que hacen. Ahora, hay que hacer lo que debemos hacer y hacerlo bien, pero muchas veces lo que tú y yo hagamos no se va a notar en el cuerpo. Pero eso no quiere decir que no se está funcionando. El corazón de cada uno de nosotros no se ve. Hay muchos órganos internos que no se ven, pero si no funcionaran, nuestro cuerpo no podría estar vivo. Qué interesante. Entonces, también se puede hablar que todos, siendo diferentes, sin embargo, no por ser diferentes, dejamos de ser útiles. Todos somos útiles. Me nutre esa diversidad en función del plan de Dios, nunca del individualismo o de mi manera terca de ver las cosas. Efesios 4, 16 y 17 se une al versículo 21 que ya leímos, y luego leeremos Efesios. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Y juntémoslo con 4, 16 al 17 del libro de los Efesios, o la carta. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Entonces, cuando Pablo está hablando acá acerca de esto, empieza a mostrar una iglesia deformada en el último versículo, que muchos están confundidos precisamente porque no entienden lo que Pablo con autoridad les está enseñando. ¿Y qué les está enseñando? Que cada parte del cuerpo cumple una función específica. Por eso la relación con la primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 21. El ojo nunca va a pelear con la mano para decirle no te necesito. De hecho, a veces nos rasca el ojo y necesitamos de la mano. O si la mano tiene una pequeña espina, necesitamos un buen ojo para poderla sacar. A esto se le llama complementariedad. Y no quiero dejar de recordarles a todos ustedes que precisamente desde la creación Dios nos dejó en el hombre y la mujer ese sentido de ayuda mutua. Ayuda idónea no quiere decir que es menor, al contrario, la ayuda es te necesito para que funcionemos bien. Inclusive a Dios se le llama que a su pueblo le es la ayuda idónea. Entonces no tiene que ver con los ayudantes de algunos oficios o profesiones que son los aprendices. No, aquí se trata es, te necesito, tú me puedes ayudar, eres tan importante porque eres lo que más necesito, eres lo preciso. No se refiere en ninguna manera a que es menor que nadie. Por eso podemos hablar que somos complemento, nos necesitamos unos a otros. Pero miremos Romanos 12, 4 al 5. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Entonces, este texto es clave. Nosotros no podemos andar como cuerpos regados por todas partes, porque estaríamos hablando de un cuerpo desmembrado, y un cuerpo desmembrado es feo, no es útil y muere. No puede funcionar de manera correcta porque le faltan las partes, y si se desmembra por muchos lados, entonces vamos a tener que la sangre saldría, los fluidos no estarían conectados, el sistema nervioso, bueno, sería un desastre. Desmembrar el cuerpo de Cristo destruye toda la función que Dios le quiere o le ha dado al cuerpo para que cumplamos. Por eso la Biblia habla de unidad. Primera carta a los Corintios 1, 12 y 13 dice: algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo.
¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Indiscutiblemente, la primera carta a los Corintios manifiesta la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso, no rompas con tu iglesia. Hay dificultades a veces porque no nos entendemos, precisamente porque somos miembros diversos, distintos, pero nos complementamos y nos necesitamos. Ahora miremos el versículo 26 precisamente, que ya leímos. Dice, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Entonces, aquí estamos hablando de interdependencia. En el sufrimiento y en la honra estamos dependiendo los unos de los otros. Cuando el cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Cuando el cuerpo tiene honra, todo el cuerpo tiene honra. El sufrimiento de otro me debe doler a mí. El crecimiento de otro no me debe doler, sino satisfacer. Es increíble que a veces cuando a un creyente le va muy bien o cuando se nota bastante, nosotros inmediatamente que nos notamos tanto, sentimos celos y sentimos envidia. Y eso nos hace doler. Por supuesto que no debería ser así, al contrario, porque en la medida que cualquier parte de nuestro cuerpo está bien, todo el cuerpo, por la complementariedad que ya vimos, vamos a estar entonces también muy bien. Por eso los reproches y los elogios van para todo el cuerpo y necesitamos aprender todos de lo que estamos escuchando. A veces pensamos cuando se enseña la palabra, ay, eso lo debería aprender mi tío, mi primo que es cristiano también, los de la otra iglesia. Yo lo debo aprender porque esa palabra que es enseñada no es para los que yo piense, es para todo el cuerpo porque estamos en una interdependencia. Gálatas 6, 1 a 3 nos dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Qué lindo pasaje. Aquí está hablando de la interdependencia. Hoy yo puedo estar en crisis, necesito tu ayuda, pero con toda seguridad, mañana estás en crisis, estaré yo dispuesto también a ayudarte. Primera carta a los Corintios 3, 10 y 11 nos dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción, ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Este pasaje bellísimo nos ilustra la unidad en Jesucristo, el cimiento es Él, la cabeza es Cristo, ahora lo pone como el fundamento. Por el fundamento y por la cabeza, Cristo, en Él estamos todos en unidad. Pero también está hablando, uno edifica, yo edifico encima. ¿Por qué? Porque lo que Él edifica me sirve a mí, lo que yo edifico le sirve a Él, a ella, en el cuerpo de Cristo. Interdependencia. Ahora, Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16, nos habla de otra característica. Y vaya usted pensando cómo esto se está manifestando y si no nos estamos comportando como cuerpo. Efesios 4, 15 al 16 nos dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. En estos días hablamos de este pasaje precisamente relacionando al cuerpo, pero quiero detenerme por un momento en este asunto donde lo que yo hago cumpliendo mi función bendice a los demás. Estamos hablando de intercambios funcionales en el cuerpo. Y cuando entendemos esto, algunos dirán, bueno, es igual a la interdependencia. No exactamente, son parecidos, igual estamos en el cuerpo. Pero cuando hablamos de estos intercambios es que son funciones distintas que en algunos momentos se juntan
para intercambiar sus capacidades y cumplir una función que va a ayudar al cuerpo. Me encanta la manera que lo dice la Reina Valera en el Efesios capítulo 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando miramos la mano y tenemos cada uno de nosotros la necesidad de agarrar algún elemento, como en este caso unos lentes, las lentes, aquí están las gafas, pues para sujetarlo necesitamos la fuerza del dedo índice, pero también del pulgar o de otros dedos. Y entonces podemos agarrar más fuertemente. Aquí estamos hablando de los intercambios que necesitamos. En algún momento también será interdependencia. Pero dice la palabra del Señor, todo este cuerpo bien organizado empieza a funcionar de mejor manera. Tomar un vaso de agua, completar una función mejor y mayor, es necesaria para cumplir las funciones de todo el cuerpo como tal. Allí es donde vienen los intercambios. Cuando hablamos de interdependencia, quiere decir que una parte del cuerpo me debe ayudar para que yo esté bien en el cuerpo. Aquí es mucho más. Yo no diría más importante porque todas son necesarias, sino que en estos intercambios el cuerpo puede hacer muchas cosas, como cuando saltamos, por ejemplo, necesitamos las coyunturas, los tendones, y todo el cuerpo se está beneficiando, pero realmente allí estamos cumpliendo una función entre todos. En la manera en que interdependemos es, por ejemplo, cuando el corazón necesita de la sangre, pero la sangre necesita del corazón. Los pulmones necesitan del oxígeno para poder ser enviado al sistema circulatorio y allí la sangre toma el oxígeno. Entonces empieza a existir una interdependencia para poderse ayudar mutuamente. Pero en los intercambios funcionales del cuerpo podemos lograr entre todos grandes cosas. Y quiero concluir con una parte muy importante. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Versículo 18. La soberanía de Dios en su atribución. Una de las preguntas que a veces nos hacemos es: ¿por qué yo no canto tan bonito? ¿Por qué yo no predico como tal? ¿Por qué yo no soy tan arrojado para lograr cosas como un hermano que yo conozco? Y a veces nos frustramos porque desearíamos estar en otra función o como otro miembro. Sin embargo, si creemos en Dios y le respetamos, Él hace las cosas perfectamente y en su soberanía Él ha querido que tú seas quien eres. Y esto es bastante importante para vivir seguros y con una identidad correcta. Primera carta a los Corintios 4, 6 al 7 nos dice: amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Aquí, bueno, no vamos a explicar todo el pasaje, pero es muy común que entre nosotros los seres humanos haya unas comparaciones. Y nos comparamos cuando en nuestra sabiduría, y a veces muy humana y está contaminada, pensamos que tal vez si yo hago otra función, pues lo haría mejor que el otro. O me frustro porque lo que yo hago no me parece importante y valoran a lo que hacen los otros. Empezamos a hacer unas comparaciones que siempre serán odiosas y perderán el sentido de lo que Dios quiere que sea el cuerpo, que nos comportemos como tal y que permitamos que si Dios, y eso lo creemos, es soberano, eso también refleja que Dios nos ubicó con las capacidades y talentos que en lugar de frustrarme porque otro lo hace distinto, antes me anima porque qué bueno es que lo hace distinto, yo no soy capaz de hacerlo, pero Él también me agradecerá porque yo puedo hacer cosas que Él no puede hacer. Entonces le podemos decir juntos como cuerpo: gracias Dios porque nos ubicaste en el espacio preciso.
He conocido muchos casos a través del ministerio donde aún personas que tienen llamado a servir en cosas muy específicas se molestan cuando algunos otros que comparten más o menos un trabajo parecido son mayormente reconocidos por mucha gente. ¿Ya por qué te da rabia? ¿Por qué te molesta? ¿Dónde está tu corazón? Mira, si ese hermano hace bien y es reconocido, tú te estás nutriendo y te estás beneficiando, porque todos juntos nos necesitamos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque no nos has dejado, porque estás con nosotros. En tu Hijo Jesucristo somos edificados, tu palabra nos hace crecer, el poder de tu Santo Espíritu actúa sobre el cuerpo. Sí, actúa sobre mí porque soy miembro del cuerpo. Si me aíslo, tarde o temprano habrá una desconexión de ese alimento que viene de la palabra en Jesucristo. Y Jesucristo no quiere que el cuerpo sea quebrantado. Jesucristo nos habla que somos uno. Señor, ayúdanos a entenderlo y comprenderlo y a transmitirlo a nuestros hijos en nuestra iglesia. Entre otras cosas, porque la familia debe tener esa característica, Señor, de unidad, de complementariedad, de diversidad, de funciones, en la soberanía. Tú a cada miembro de la familia le diste unos talentos diferentes, distintos, Señor. Sin embargo, somos una familia, Dios, y hemos de manifestar, Señor, todas estas virtudes que tú has entregado y características para que funcionemos de manera correcta. Ayúdanos en nuestra iglesia, en Templo Belén, para que así lo hagamos, Señor, y que los planes y proyectos que tienes para nosotros se cumplan a cabalidad, porque somos cuerpo y caminamos juntos y nos comportamos como tal en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y nos encontraremos de nuevo en este espacio. Bendiciones para todos, y recuerda, invita a varias personas, órale al Señor para que puedan estar con nosotros en el musical de Semana Santa. Bendiciones para todos.